Edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y dejemos una huella por si fuéramos esparcidos por la faz de la tierra. Así arranca uno de los pasajes más famosos de la Biblia, la Torre de Babel, y en él se puede comprobar cómo desde sus inicios la humanidad ya intentó, o por lo menos aspiró, a construir a lo grande. Pero si los humanos ya soñábamos con tocar el cielo hace más de 4000 años, ¿hasta dónde hemos logrado llegar realmente? ¿Cuál ha sido la construcción más alta de la historia? Y más importante, ¿cuál es el límite para el ser humano? Si alguna vez tú también te has preguntado este tipo de cuestiones, quédate, porque esto te interesa. Si hablamos de tocar el cielo, los primeros intentos no fueron ni de acero ni de cristal, sino de piedra y de barro. Hace casi 4500 años, en Egipto se levantó la Gran Pirámide de Giza, con una altura de 146 metros. Para construirla se necesitaron alrededor de 2 millones de bloques de piedra, con un peso promedio de 2500 kilos cada uno. Todo esto obviamente sin grúas ni maquinaria moderna. Pues durante casi 4000 años, la Gran Pirámide fue la construcción más alta del mundo, una verdadera hazaña de ingenio, organización y esfuerzo humano. Siglos después, Europa se sumó a la carrera de la construcción, pero esta vez no con pirámides, sino con sus grandes catedrales góticas. Torres que alcanzaban los 150 metros, como las de Lincoln o Estrasburgo, diseñadas para acercarse al cielo y de paso impresionar a Dios y a los habitantes de la ciudad. Algunas construcciones, como la Catedral de Colonia, tardó más de 600 años en construirse, y los arquitectos desarrollaron un montón de innovaciones técnicas que permitieron estructuras más altas y más resistentes. Este tipo de construcciones no solo eran monumentos de fe, sino verdaderas demostraciones de ingeniería y arquitectura avanzada para su época. Con la revolución industrial, la piedra dio paso al hierro y al acero, y la carrera por tocar el cielo se volvió global. No fue hasta 1889 que conseguimos llegar a los 300 metros de altura, con la Torre Eiffel de París, batiendo todos los récords de altura anteriores. Aunque hoy la Torre Eiffel es uno de los monumentos más icónicos del mundo, cuando se construyó, esta fue muy criticada. Muchos artistas e intelectuales de la época la apodaron como el monstruo de hierro. Incluso llegaron a firmar un manifiesto donde se quejaban de ella públicamente, afirmando que destrozaba la silueta de París. ¿Te imaginas hoy en día París sin la Torre Eiffel? En 1931, el Empire State Building alcanzó los 381 metros, construyéndose en apenas 410 días. Se necesitaron más de 3.400 trabajadores haciendo turnos, incluso durante la Gran Depresión de los años 30. Sin embargo, años después vinieron los gigantes asiáticos. Las Torres Petronas en Malasia, el Taipei 101 en Taiwán y finalmente el Burj Khalifa en Dubái, inaugurado en 2010 con nada más ni nada menos que 828 metros de altura. Este es, a día de hoy, el edificio más alto del mundo. ¿Sabías que para limpiar sus 24.000 ventanas se necesitan 36 personas y 3 meses completos de trabajo? Pero la historia no termina aquí. A día de hoy, en Arabia Saudita se está construyendo la Torre Jeddah, que podría superar el kilómetro de altura y se espera que termine en 2028. A esa altura, la temperatura en la última planta puede ser hasta 10 grados menor que en la primera, y el viento puede soplar hasta el doble de velocidad. Claro, tú imagínate pasar de verano a otoño simplemente subiendo por el ascensor de tu casa. Pero espera, que todavía hay más. Parece ser que a alguien le pareció muy poco construir 1 kilómetro de altura, y decidió literalmente doblar la apuesta. Es el caso del proyecto Rise Tower, también en Arabia Saudita, y se espera que alcance los 2 kilómetros de altura. Su construcción terminaría en 2030 y costaría nada más ni nada menos que 5 billones de dólares. Para que te hagas una idea, esto equivale a 3 veces el PIB de España. En ese punto es inevitable que nos surja la siguiente pregunta. ¿Cuánto más arriba podemos seguir construyendo? ¿Existe un límite? Pues desde el punto de vista de la ingeniería, el límite no es la imaginación, sino la física y el dinero. Hoy en día, con acero y hormigón, podríamos, al menos en principio, construir torres de varios kilómetros de altura, antes de alcanzar los límites de resistencia del material. El problema es que, cuanto más alto construyes, más material necesitas solo para soportar el peso propio de la estructura, ya que los pisos de abajo tienen que soportar todo el peso de los pisos de arriba. Con materiales más avanzados, como el grafeno o los nanotubos de carbono, en teoría, podríamos llegar a decenas de kilómetros, pero todavía no se pueden fabricar en esas cantidades. Además, cada metro extra implica muchos más millones de dólares, hasta llegar a un punto donde ya no tiene ningún sentido seguir construyendo. Añadir 5 metros más de altura a algo que mide 2 kilómetros cuesta muchísimo más dinero que añadir 5 metros a un edificio que mide 30. En general, los principales desafíos de este tipo de superestructuras se basan en evitar que caigan debido al viento y a las vibraciones.
Estos edificios muchas veces usan unos amortiguadores gigantes en las plantas más altas, que básicamente contrarrestan el balanceo del viento o de un posible terremoto. Además, la forma aerodinámica del edificio es súper importante, ya que como vimos en el vídeo anterior, que te dejo por aquí por si no lo has visto, los vórtices de aire que una estructura tan grande puede llegar a generar podrían ser peligrosísimos. Para que lo veas de forma simple, como buen ingeniero aerodinámico, he creado una simulación de viento sobre una ciudad inventada, pero que podría ser perfectamente tu ciudad. Como podemos ver aquí, los edificios tienen una gran influencia los unos sobre los otros, y la forma que tienen afecta directamente a la fuerza lateral que tienen que aguantar. Ahora imagínate estar en la última planta del Burj Khalifa con vientos, qué sé yo, de 150 km por hora, sin prácticamente notar nada de oscilación. Ese edificio es una auténtica maravilla aerodinámicamente. Si te paras 2 minutos a analizarlo, verás que en realidad su diseño es bastante asimétrico. Las alas terminan una aquí, la otra aquí, esta un poco más arriba. Esto es así para evitar que se formen vórtices de aire muy grandes y sincronizados. En su lugar, se forman pequeños remolinos independientes y con poca fuerza que se van dispersando. ¿Sabías que los ingenieros probaron el diseño del edificio más de 40 veces en el túnel de viento antes de encontrar la forma final? Pero bueno, volviendo a los desafíos, está claro que subir por las escaleras varios kilómetros de altura sería una auténtica locura y tardaríamos horas, así que necesitaríamos ascensores. Pero claro, a ver dónde has visto tú un ascensor que mida 3 kilómetros. La verdad es que a día de hoy es imposible cubrir todo con un solo ascensor, ya que el cable pesaría más que la propia cabina. Así que o bien tendrían que usarse varios ascensores, por ejemplo, desde la planta 0 hasta los primeros 500 metros un ascensor, luego desde ese punto hasta más arriba otro ascensor y así hasta llegar a la última planta. O bien, usar algún tipo de ascensor magnético futurista. Pero claro, esto nos lleva al siguiente desafío. Como sabes, a medida que subimos en altura, la presión baja. Por eso, las cabinas de los aviones están presurizadas. Pues bien, se sabe que a partir de 2 kilómetros de altura, la presión baja más de un 25% con respecto a la Tierra. Así que habría que presurizar el edificio para que la gente no se mareara. En definitiva, un dolor de cabeza, y nunca mejor dicho. Así que en general, como puedes ver, no existe realmente un límite físico, sino una serie de retos técnicos y sobre todo económicos que hacen que cada metro que añadimos sea un auténtico desafío. En el siglo pasado, se hicieron proyectos conceptuales como el Exit 4000, que mediría 4000 metros y sería una especie de ciudad vertical con 1 millón de personas. Otro caso es el de la Torre de Babel en Tokio, que mediría 10 kilómetros y tardaría 150 años en ser construida. A día de hoy, incluso con supermateriales y con el presupuesto que quieras, todo esto es ciencia ficción. Pero como bien decía Quevedo, poderoso caballero es don dinero. Así que quién sabe lo que el futuro nos depara. Desde la Torre de Babel hasta el Burj Khalifa, seguimos intentando tocar el cielo. No solo por ambición, sino porque construir hacia arriba es, en el fondo, una metáfora de lo que somos como especie, siempre buscando ir más allá de nuestros límites. Y aunque ya no temamos ser esparcidos por la faz de la Tierra, seguimos soñando con alcanzar las estrellas. Muchísimas gracias como siempre por llegar hasta aquí, fue un auténtico placer para mí poder abordar este tema. No te olvides de darle a me gusta, dejar un comentario o suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos pronto.